Cuando hablamos de gratificación, este dinerito extra no nos viene mal, pero ¿bajo qué regímenes o quiénes son los que reciben este beneficio de la gratificación? A ver, la gratificación legal de julio de 2025 le corresponde a todos los trabajadores del sector privado, ¿no? Entonces, sabemos de que el empleador tiene una obligación legal, ¿no? Que emana de una norma específica y tiene la obligación también de depositar la gratificación de este mes antes del 15 de julio. Entonces, pasado ese plazo, ya estaría incurriendo en una sanción, en una falta, ¿no? Estamos a una semana. Es correcto, y estaría incurriendo en una sanción que podría ser prevista o de repente a través de un proceso de fiscalización por parte de la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, podría de repente acarrearle una contingencia o una multa económica. Ahora, ¿quiénes perciben la gratificación? ¿No? Todos los trabajadores que cumplen una jornada, que tienen cualquier tipo de contrato, puede ser de una jornada completa, o de repente un trabajador a tiempo parcial, también las trabajadoras del hogar también perciben una gratificación completa por una modificación a la ley que se dio en el año 2021. Antes a las trabajadoras del hogar, por ejemplo, se le pagaba media gratificación, ahora es una gratificación completa. Una gratificación completa. Así es, completa. Y no solamente la gratificación completa, también todos los beneficios sociales, CTS, vacaciones. Todo completo. O sea, ya no hay una distinción que antes se hacía, ¿no? Yo pacto con mi trabajador del hogar y pagarle la mitad de todo, no es así, ahora todo es completo y eso está sujeto también a reclamos que podría hacer la trabajadora del hogar en contra de su empleador o patrón, ¿no? Permítame detenerme en ese tema que usted está mencionando, doctor, porque ciertamente ese sector también es uno de los más vulnerables. ¿Por qué? Porque hay mucha informalidad, en muchos casos no hay el contrato y en todo caso no tienen esta evidencia que genere este vínculo laboral con sus empleadores. ¿Qué hacer en este caso de repente si una empleada del hogar o un empleado del hogar, porque también los hay, no perciba de repente, o qué necesita para que se le pueda otorgar este beneficio de la gratificación? Justo ahí quería llegar, porque el tema, lo acabas de decir muy bien, Michael, el tema de los trabajadores o trabajadoras del hogar es muy informal en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente el patrón o la persona que requiere los servicios de una trabajadora dentro de su casa, del hogar de familia, lógicamente que a veces lo contrata pagándole a la mano, ¿no? Pagándole de repente a través de Yape, Plin, ¿no? Alguna modalidad electrónica, ¿no? Pero eso al final, ¿no? Eso va a generarle un problema al empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque la empleada del hogar o empleado del hogar podría ir en vía de denuncia inspectiva a SUNAFIL, ¿no? Ahora la SUNAFIL inspecciona, va, toca la puerta, verifica. Y no solamente cómo acreditar, Michael, porque de repente transferencias, ¿no? A transferencias a través de ahora todo el mundo no tiene efectivo, utiliza pues estos mecanismos, reitero, del YAP, la billetera electrónica. La billetera electrónica, y eso es una evidencia, ¿no? O sea, cómo le transfiere y cada qué tiempo le transfiere, la continuidad de los pagos, ¿no? Ahora también los indicios de laboralidad para acreditar un vínculo laboral, Michael, se pueden dar a través de fotos, mensajes de WhatsApp, órdenes, por ejemplo, que el patrón le dé a su trabajador del hogar: tienes que hacer esto, tienes que limpiar esto. Entonces, eso genera indicios de laboralidad que a lo largo le va a generar un derecho a la trabajadora. Y si no estuvo en planilla, va a tener que pagarle todos los beneficios sociales. Estamos considerando CTS, asignación familiar, si tiene hijos menores, están las vacaciones, en esta época la gratificación y todos los derechos inherentes. Y justo lo hablábamos de que no es la mitad, es completo el sueldo, en este caso la gratificación, que debería percibir una trabajadora del hogar, ¿no? Ahora, doctor, vamos al otro lado. Yo soy una persona que necesito el servicio de los trabajadores en mi hogar, en mi casa. ¿Cómo hago para otorgarles este beneficio a mis trabajadores? ¿Qué es lo que necesito? Mira, lo primero que tiene que hacer una persona que necesita los servicios de una trabajadora o trabajador del hogar es suscribir un contrato de trabajo. En principio. Así es, yo creo que ese es lo mejor, y ahí tú determinas tanto los derechos y obligaciones del empleador como del trabajador o trabajadora del hogar. Entonces, con un contrato de trabajo, ahí hay obligaciones que debe cumplir un trabajador, y si no lo cumple, pues está sujeto a sanción. O sea, un trabajador del hogar o trabajador del hogar no está de repente exento de que se le aplique sanción hasta despido. Pues, pero hay que establecer la regla de juego del inicio de la prestación. Claro. Ahora, yo creo que esa es la formalidad laboral que siempre se pretende, que el Ministerio de Trabajo, que la SUNAFIL siempre está correteando al empleador para que sea formal.
Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si no se hace eso? La informalidad laboral se va acrecentando. Mira, dice que de cada 10 trabajadores peruanos, 8 son informales. Entonces, ahí también hay que incluir también a los trabajadores del hogar. Entonces, yo sugiero siempre un contrato donde se pacte, inclusive son trabajadoras que son madres de familia, ¿no? Claro. Que debería estar en una planilla especial y el patrón tiene que declarar también sus gastos de salud, sus temas pensionarios también, Michael, porque eso es un desconocimiento o de repente a veces no lo quiere hacer el empleador, pues es un derecho inherente que tiene todo trabajador del hogar, ¿no? Eso es importante recalcarlo, doctor. Ahora, regresando digamos, a la masa de trabajadores que perciben ese beneficio de la gratificación. Si yo he ingresado a una empresa hace 3 meses o 4 meses, ¿me corresponde gratificación? Claro, a ver, tiene que ser por lo menos un mes completo, en el periodo de enero a junio, ¿no? Eso, el semestre anterior al mes de julio. Entonces, si trabajas un mes, sí te corresponde, pero un mes completo sí te correspondería un sexto de la gratificación, un sexto del sueldo por cada mes. Por ejemplo, ¿no? Si el trabajador ingresó el 3 de marzo, por ejemplo, entonces tendría que recibir un sexto de su sueldo como gratificación del mes de abril, mayo y junio, 3 meses, ¿no? Ahora, si el trabajador laboró de manera completa los 6 meses, le corresponde la gratificación completa, ¿no? Completa. Y la gratificación viene sin descuentos. O sea, ahí tú no descuentas ni de salud, ni si estás en un sistema privado de EPS tampoco le descuentas. 9% adicional, ¿no? Si está... ese aporte lo da el empleador. Es correcto. Así, el aporte directo, si estás en el régimen del sistema de atención de salud público, o 6.7% si estás en una EPS. Eso es lo que establece la ley. O sea, no hay descuento de nada, es simple la gratificación. Entonces, ahí también radica mucho porque la obligación legal, reitero, es hasta el 15 de julio. O sea, no es que el empleador va a cancelar la gratificación, abonar, depositarla cuando le da la gana. Eso no es así. O sea, hay un plazo determinado que debe cumplirse, ¿no? Doctor, yo soy trabajador de una empresa, paso mi recibo por honorarios, ¿me corresponde gratificación? Esa es una buena pregunta. Justo yo escribía el fin de semana sobre ese tema, ¿no? ¿Le corresponde la gratificación a un locador? ¿No? ¿Por qué? Porque el locador, la alocación del servicio, es una modalidad de prestación que normalmente utilizan las empresas, pero eso es contingente, porque tarde o temprano el trabajador que está bajo esa modalidad te va a reclamar los beneficios. Entonces, ahora estamos en la época de gratificación. Tú me dices, el locador, el que está por recibos por honorario, ¿no? El que le paga a través de Yape, Plin, ¿le corresponde? Yo creería que sí, pero ¿qué tendría que hacer esta persona? Tendría que reclamar ante la SUNAFIL, ¿no? Porque esta prestación muchas veces es continuada. Claro. O sea, es una prestación que se da en el tiempo, donde se le abona y cuando llega la quincena dice, a ti no te corresponde porque no estás en planilla. Claro, pero todo lo que hace el trabajador es como si un trabajador formal, pero está en la informalidad laboral. Entonces, ¿Qué nos da derecho? ¿La antigüedad? A ver, no la antigüedad, sino la propia prestación, ¿no? Por ejemplo, el principal elemento característico de una relación laboral es la dependencia o subordinación. Dependencia. Las órdenes que emana del empleador. Si esta persona está todo el día en el centro de trabajo de manera presencial, porque ya la virtualidad casi se acabó, y marca el ingreso con todos los trabajadores que son formales, recibe órdenes, le dan correo corporativo de la empresa, de repente participa o está en grupo WhatsApp para hacer coordinaciones con todos los trabajadores que están en planilla, y es trabajador, pues. Es muy difícil que tú digas, ¿sabes qué? Esta persona de casualidad se metió al grupo. No, es un trabajador y por ende le corresponde. Ahora, si no le paga la gratificación en esta época, teniendo la consideración que está fuera de planilla, este trabajador tendría el derecho innato de poder ir y recurrir y reclamar la misma. Ahora, que no le van a pagar de manera inmediata, pero se podría generar una orden de inspección para que el propio trabajador vaya a SUNAFIL y después SUNAFIL le toque la puerta al empleador y le diga, tienes que pagar a estas personas que están por recibos por honorarios. Ahora, hay otro tema importante. Todos esos locadores o las personas que emiten recibos por honorario, Michael, están declarados en el PLAME mensualmente. El empleador los declara. Claro. Entonces, esa información ya la conoce SUNAFIL y SUNAT. O sea, esa información tú no puedes sacarle la vuelta a eso, porque salen, por ejemplo, no sé, pues, tiene una empresa que tiene de repente 3 trabajadores en planilla y tiene 10 que son recibos por honorarios mensuales. Son trabajadores, pues, y son continuados, ¿no? Ahí no puede hacer nada el empleador, esperar solamente o regularizar antes que le llegue SUNAFIL, ¿no? Antes que me hagan el tiempo, doctor, consultas típicas que se originan hoy en día en la vida cotidiana.
a veces hay algunas empresas que dicen que están en crisis. Oiga, no tengo para depositarle el íntegro de la gratificación. ¿Le puedo depositar en 2 partes? ¿Se puede hacer esa figura? A ver, mira, mientras sea en el mes de julio y no afecte y también lo acepte el propio trabajador, se podría hacer, ¿no? Pero yo creo que hay una obligación legal. Ahora, entiendo de que también la crisis económica ha golpeado a muchas empresas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí debería, pues, el empleador convenir, ¿no?, con su trabajador, pero no es que sea una obligación que el trabajador lo acepte, ¿ah? Porque de repente no le puede pagar antes del 15, pero de repente le paga el 15 una parte y le paga al fin de mes, ¿no? Pero eso ya es un tema que pueda convenir con un acuerdo entre empleado y empleado. Pero no es que lo obligue al trabajador a aceptar, porque la gratificación se paga de una manera íntegra, ¿no? Y de repente hay trabajadores que podrían decir, no, yo quiero que me pagues del total de mi gratificación, no quiero en partes. También podría haber esa exigencia, ¿no? ¿Hay alguna cifra, doctor, de cuánto es hoy en día la masa de trabajadores que perciben gratificación? Mira, conociendo la informalidad laboral en la actualidad, hay millones de trabajadores que están en la informalidad laboral. No hay estas cifras estadísticas se van dando en el tiempo por la información que recaba el Ministerio de Trabajo. Es más, mira, ¿te acuerdas que hace 3 meses se creó este registro de trabajadores informales en el Ministerio de Trabajo? Claro. Que creo que hablamos una vez acá. Claro. Entonces, a ese registro se entiende que por todas las encuestas, datos estadísticos de trabajadores nacionales y extranjeros inclusive, porque también hay muchos extranjeros, también se ha hecho una data, ¿no?, de los trabajadores que están en esta situación de informalidad. Pero, ¿qué pasa? La informalidad laboral debe combatirse, pero este registro no va a combatir la informalidad. Tiene que haber una política certera para que se pueda combatir la informalidad laboral, ¿no? Consulta que nos hacen a través de las redes sociales, doctor. ¿Los regímenes MIPE también tienen derecho a dar gratificaciones? Es buena pregunta. La mitad de la gratificación, por la propia condición. Pero el régimen REMIPE tiene que estar inscrito, acreditado. Si no está acreditado, tú no puedes presumir que tienes la condición de REMIPE. Tiene que estar acreditado. Tiene que haber una autorización expresa y de esa fecha para adelante corresponde pagarle a los trabajadores bajo ese régimen y le corresponde media gratificación. Perfecto, doctor Julio César Palomino.